El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Bueno, y ya recibimos a nuestro amigo de la casa, el analista internacional Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Sherezade, querida, ¿cómo estás? Una alegría escucharte y contento con este sol, ¿no? Sí, la verdad que sí, recién decía que hay que aprovecharlo. No quiero ni hablar, por favor, porque no los tengo, ¿no? No los tiene hoy, pero tiene tiempo todavía, hasta por lo menos para la cena capaz que llega. Bueno, la alegría también es nuestra, Álvaro, de poder tenerte aquí en los micrófonos y sobre todo aquí en el menú del día. Bueno, la columna decidiste titularla La mano derecha del presidente Lacalle. Este título que nos planteas, ¿se refiere a una persona, Álvaro, o a una política del actual gobierno? Bueno, no, fue más una provocación, no me refiero a una persona porque creo que Lacalle tiene varias manos derechas, por el estilo de gobernar, él tiene una lógica radial en donde varias personas juegan roles que al final representan lo que él piensa, pero en este caso, y por tener una columna internacional, me refiero a la política exterior de este gobierno. Y voy a decir algo fuerte, ¿no? Estoy convencido, y sobre todo por los últimos acontecimientos, que es la política más de derecha de todas las políticas públicas de Lacalle. Aquí, en esa política, no se cuida, no se maquilla, no le da vergüenza, o sea, estamos frente a un área en el que Lacalle despliega toda su auténtica concepción conservadora, que sin embargo es todo lo contrario a lo que él anunció, o mejor dicho, prometió en la campaña electoral, ¿no? Incluso ahora repasaba, preparando la columna, el acuerdo programático de la coalición multicolor, se llama Compromiso por el País, sí, que me costó mucho además encontrar, parece que lo dejaron medio escondido, y él decía, y todo el gobierno multicolor decía, es necesario abandonar, estoy leyendo, sí, la política de afinidades ideológicas y recuperar la capacidad técnica y el profesionalismo. La política exterior debe ser una política nacional libre de condicionantes ideológicas. Bueno, yo digo a esta altura que todo lo contrario a esto que prometieron es lo que han hecho en la materia, ¿no? Si hay algo que ha sido ideológico en este gobierno es la política exterior. Y eso lo vemos con mucha claridad. Lo que nunca vimos con claridad es cuál es la estrategia. Nunca se habló de una estrategia, nunca se explicitó, nunca se presentó, mucho menos se discutió. Lo que hay es una serie de consignas, ¿no? De puros titulares. Entonces, ¿qué nos queda para ir viendo cuál es la política exterior de este gobierno? Lo que pasa en la marcha. Y para colmo, y yo preparando de vuelta la columna, me daba cuenta que ya nos olvidamos que en el arranque del gobierno, durante varios meses, la política exterior y la Cancillería estuvo en manos del Partido Colorado. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, Ernesto Talvi. La promesa política que un día renunció. Y uno se pregunta, a ver, Sherezade, si vos no te haces esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si Talvi no hubiera renunciado? ¿Cómo sería la política exterior? Porque, por ejemplo, Talvi, todo el Partido Colorado, estuvo en contra de que el gobierno uruguayo apoyara el candidato de Trump para la presidencia del BID. Incluso Sanguinetti escribió, junto con varios expresidentes de la región, ninguno de izquierda, o sea que nadie puede decir que era un problema con la izquierda, escribieron una carta en contra de que fuera ese personaje que hoy terminó siendo el presidente del BID, entre otras cosas, con los votos de Uruguay, del gobierno uruguayo. ¿Qué pasaría con Bolivia? Talvi dijo que lo que había pasado en Bolivia era un golpe de Estado. Sí. Y después durante un año... Ahí comenzaron los cortocircuitos también, sí, ¿no? Claro. Durante un año el gobierno no hizo nada, pero Talvi había caracterizado como golpe de Estado lo que pasaba en Bolivia. ¿Qué hubiera pasado con algunos debates del Mercosur? Porque el Partido Colorado, uno escucha a Didier Operti y se da cuenta que está incómodo con alguna de las críticas y de las decisiones con respecto al Mercosur. ¿Qué hubiera pasado con Chile? Que de vuelta Talvi, recuerdo cuando quedó muy mal parado y le preguntaban por qué el estallido en Chile y él decía, bueno, a Chile le faltó vallismo. Es decir, le faltó igualdad. Bueno, recordemos que Talvi usó mucho la comparación con Chile durante... Claro, pero después es como que se arrepentía, ¿no? Sí. Entonces, pero digo, me quedé pensando en eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando se va Talvi, lo cierto es que su salida le dejó a Lacalle las manos libres.
sobre todo le dejó libre la mano derecha, que es la única que sabe usar en política exterior. Entonces, a partir de eso, pasó a ser el dueño de la política internacional. Eso se llama diplomacia presidencial, que nunca podría haber hecho con Talvi como canciller, porque estábamos hablando de un ex candidato a presidente, o sea, y que seguramente iba a volver a querer serlo. Entonces, me quedé pensando en eso porque la verdad es que la vida, porque no creo que haya sido ninguna gran operación, terminó poniendo en la calle una centralidad que hoy despliega con toda capacidad y sobre todo con toda su visión de derecha. ¿Y qué decisiones o iniciativas, Álvaro, del gobierno en estos casi 2 años podemos identificar como representativas de esa orientación con la que caracterizaste la política exterior actual en Uruguay? Bueno, prácticamente todas. Voy a decir algunas, ¿no? Decidió irse de la UNASUR, una de las primeras decisiones que tomó, que era al calor del Grupo de Lima, que es increíble, ya ni lo nombran, ¿no? Es un grupo patético que se juntaba sobre todo en la frontera entre Colombia y Venezuela para organizar operaciones hasta de invasión de Venezuela, eran los que promovían a Guaidó y ya nadie habla de Guaidó en ningún lado, ¿no? Entonces, matar la UNASUR fue una decisión que tomó el gobierno uruguayo y se sumó a ese grupo impresentable de gobiernos de derecha que tampoco propusieron una alternativa. Después, segunda decisión, apoyar la reelección de Almagro. Tercera, salir de los espacios que se crearon para negociar, para dialogar, una salida de la crisis de Venezuela, que habían tenido un gran protagonismo de Uruguay, el Grupo de Contacto y el Mecanismo de Montevideo, que ahora siguen funcionando con el apoyo de Europa, de México, porque sigue habiendo una necesidad de encontrar un diálogo en Venezuela. Bueno, el gobierno uruguayo tiró por tierra todos los esfuerzos que se habían hecho antes de Uruguay, que habían generado un gran prestigio de Uruguay en el mundo y que permitían ayudar a la salida en Venezuela. Sin embargo, bueno, simplemente se lavó las manos y se retiró. Confrontar todo el tiempo con el gobierno de Argentina, incluso en su propia casa. Yo no me puedo olvidar de aquellas visitas mediáticas del presidente Lacalle a medios argentinos, todos de oposición, tratando de comparar la política del gobierno uruguayo con la del gobierno argentino, una cosa que no se hace. Es decir, de alguna manera permanentemente agredir al gobierno argentino, esa es otra señal de esta orientación. Apoyar al candidato, lo dije hace un rato, ¿no? Al candidato de Trump a la presidencia del BID contra un candidato argentino, algo que nunca había pasado en la historia. Siempre los presidentes del BID fueron de América Latina, entre otros Enrique Iglesias, que fue muy crítico de esa decisión del gobierno uruguayo. Callarse la boca en el proceso del golpe de Estado en Bolivia durante un año, ya lo dijimos. Lo mismo hizo callarse la boca frente a la represión en Chile y en Colombia por los estallidos sociales. Apoyar al candidato del gobierno de Colombia, es decir, su amigo Iván Duque, para la presidencia de la CAF, el Banco de Desarrollo de las Américas, que es súper importante en la región, contra un candidato argentino que tendría que haber sido el candidato natural para la región, que además había prometido que la sede de la CAF la iba a instalar en Uruguay, en ese edificio tan impresionante que tenemos atrás del Solís, ¿no? O sea, en contra de los intereses de Uruguay. Y hace unos días empezó lo que yo llamo el show de Lacalle Pou, el show, que además estuvo muy bien preparado. Cuidado con creer que estas cosas no las hacen bien. Presentarse en la CELAC, esa reunión que se hizo en México, para producir un escándalo, porque fue su estrategia, generar un escándalo. No voy a ponerme a hablar del episodio ese, ¿no? De la discusión con Venezuela, con Nicaragua, pero particularmente con Cuba y con el presidente cubano. La clave, hay que entenderlo, fue correr el eje y evitar tener que hablar sobre lo que verdaderamente había que hablar, que era en los cuestionamientos a la OEA, la necesidad de tener un espacio de integración de América Latina sin depender de Estados Unidos. O sea, él se lavó las manos con todo eso y generó un show que dio un gran resultado, porque en Uruguay lamentablemente todo el mundo terminó hablando de eso y no de lo que realmente tenía de agenda y de debate ese espacio, ¿no? El mensaje fue muy claro. Lo que quiso hacer Lacalle fue, después de haber iniciado y anunciado las negociaciones con China, tenía que ir a calmar los ánimos en Estados Unidos y en la OEA. Hacerle el favor a la OEA de decir, miren que yo los voy a apoyar,
no voy a permitir que la CELAC desplace a la OEA, y sobre todo decirle a Estados Unidos, miren, vamos a negociar con China, pero seguimos amigos de ustedes, ¿no? Entonces, y agréguenle a ese mensaje haberse bajado de la conferencia de Durban, haber hecho claramente un saludo al gobierno conservador de Israel, algo tremendo, es el único país de América Latina que hizo eso, y fueron todos mensajes siempre para el mismo lado, ¿no? Y si ustedes miran, si falta algún dato más, las entrevistas que tuvo Lacalle en la oportunidad de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, una fue con Iván Duque, otra vez Iván Duque, que además está absolutamente cuestionado en su país y a poco tiempo de una elección, y con Luis Arce de Ecuador, otro gobierno conservador con el cual además armó una cena, en fin, estuvo a punto de ir a la Asunción y finalmente fue cuando falleció Larrañaga y entonces no pudo viajar. El último episodio, para mí ya patético, fue el lunes pasado, que tuvo muy poca repercusión, que fue recibir en Uruguay al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es un cadáver político, le quedan 2 meses de gestión, no llega al 10% de aprobación en su país. Yo me pregunto, ¿para qué se reunió el presidente uruguayo con este presidente chileno? ¿Para qué le sirve a Uruguay, tan pragmático que es este gobierno, de decir que la política internacional tiene que servirle al país? ¿Para qué le sirve una reunión así? No tuvo otro sentido que darle una mano a un amigo. Bueno, si eso no es afinidad ideológica, ¿qué es? Entonces, esa promesa de separarse de la afinidad ideológica, yo creo que no solamente no es una realidad, sino que la política exterior, yo diría, en este caso es la más ideológica desde la reapertura democrática. Y es de derecha. Entonces, repito, ¿no? Creo que además no tiene vergüenza en decirlo, ¿no? Y por supuesto además que es una política que no está debatida con nadie, que no está consensuada con el sistema político, ni con la sociedad en su conjunto. Incluso tengo dudas de que esté consensuada y debatida con la coalición de gobierno, porque, observen, y esto sí que es un asunto a mirar, la visita de Manini Ríos al vicepresidente de Brasil. Y no fue una visita privada, fue una visita oficial, con Hamilton Murao. Es una señal, cuidado con esto. Y ahí sí que hay afinidad ideológica, ¿no? Se reunieron 2 militares, y uno dice, ¿qué hace un senador de la República, miembro de la coalición, pasándole por arriba al gobierno y teniendo una reunión con el vicepresidente de un país central para Uruguay como es Brasil? Bueno, yo creo que eso demuestra que algún ruido hay al interior de la coalición, porque efectivamente el presidente de la República se metió en un bolsillo la política internacional, ejerce lo que se llama diplomacia presidencial, y parece que esto no solo de alguna manera es cuestionado por la oposición, sino también por sectores de la propia coalición. Álvaro, ¿qué hay del Mercosur? Porque, bueno, ya hemos hablado del Mercosur en otras columnas, pero no parece ser el bloque regional la prioridad de este gobierno, más bien todo lo contrario. ¿Cómo ubicás este tema en tu análisis? Y bueno, lo dejé para el final porque no es un punto más. Creo que si ustedes cuentan lo que mencioné, deben haber sido 12 o 13 puntos. Este no es un punto más, es el más importante y donde se puede hacer más daño, a largo plazo sobre todo. Y si yo le tengo que poner un título, se llama Romper el Mercosur. Y esta idea se va cocinando a fuego lento. Arrancó, ¿se acuerdan?, en la reunión virtual en marzo, a los 30 años del Mercosur, con la famosa discusión con Alberto Fernández sobre el lastre, que el Mercosur era un lastre para Uruguay. Después volvió ese debate en la cumbre de presidentes, ya ahí tratando de sentirse más cercano a Brasil, y ahora el gobierno aprovecha el anuncio del TLC con China, que apenas es un inicio de negociación, pero lo aprovecha para dar la idea de que es un camino u otro. O vamos hacia ese mundo moderno en donde tenemos acuerdos como si el mundo se estuviera abriendo, y es una absoluta mentira, o nos quedamos encerrados en el Mercosur. Y lo peor de todo es que no solamente esto es peligroso en términos de romper el Mercosur y de hipotecar el futuro del Uruguay, sino que para hacerlo se alía con el gobierno de Bolsonaro, no cualquier gobierno, el gobierno de Bolsonaro. Entonces, hay que preguntarse, ¿quiénes conducen esta operación? Porque en general, y tú dabas recién la noticia en la picada, digamos de que se instaló el grupo que va a hacer estudio sobre el acuerdo
con China, ¿no? Uh-huh. Y se nombraba como si fuera algo que coordina el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. No es así. Quienes conducen este proceso, en primer lugar, porque hay que mirar mucho para Brasil, es el Ministerio de Economía de Brasil y particularmente su ministro, que es Paulo Guedes, y en Uruguay es el Ministerio de Economía, con Azucena Arbelecha de la cabeza. Son las expresiones más neoliberales de ambos gobiernos. Y si ustedes observan, hace 3 semanas en Brasil se reunieron, y este fue el tema central. Y digo que se reunieron en Brasil porque hay que entender siempre que quien marca el guión es Brasil. Incluso la declaración de ayer de Guedes es tremenda. Él pasa a la ofensiva y dice, si alguien se tiene que ir del Mercosur, tiene que ser Argentina. Esto es gravísimo, y es lo que se está cocinando a fuego lento. Y eso demuestra que en la política exterior el gobierno de Lacalle está más a la derecha que nunca. Yo diría, Lacalle Pou está más a la derecha que Lacalle padre. Y eso es mucho decir, Todos pensábamos que a la derecha de Lacalle Herrera solo estaba el abismo. Uh-huh. Sin embargo, parece que Lacalle hijo encontró un huequito, se instaló ahí, y ese huequito lo está aprovechando para romper el Mercosur. Y yo creo que es algo muy grave. Fíjense que sería un Lacalle rompiendo, un Lacalle hijo rompiendo el Mercosur que creó un Lacalle padre, ¿no? Hay que pelear para que eso no ocurra. No será la primera vez que calcularon mal. Hay que dar esta batalla, hay que sobre todo ganar tiempo, evitar que se tomen decisiones irreversibles. Lo que está en disputa en gran medida se define en la próxima elección en Brasil, que falta apenas un año, y que lo que ocurra allí cambiará toda la ecuación. Por eso observen la posición del gobierno de Paraguay, Abdo Benítez, que tiene mucha afinidad política con Lacalle Pou, pero es bastante más inteligente y precavido, y está pensando que lo más probable es que cambie el gobierno brasilero, haya una coincidencia entre Argentina y Brasil, y que Paraguay no quiere quedar solo, que es lo que le va a pasar a Uruguay. Sí. Por eso es tan peligroso y impresentable que el gobierno uruguayo esté haciendo la opción de aliarse con un gobierno como el gobierno de Bolsonaro. Entonces, calculan mal, ya lo hicieron con Trump, y quedaron, nos dejaron pegados como país, y sería peor con Brasil, ¿no? Porque Brasil es mucho más importante para nosotros. Yo creo que están calculando mal, porque Brasil va a cambiar aunque les pese. Álvaro, si te parece, volvemos a retomar todos estos temas dentro de 15 días. Claro, sí, y un abrazo grande a la audiencia, a vos y a Alejandra, que bueno, por lo que escuché está en otras tareas. Sí, está en otras tareas, está estudiando, tiene una prueba hoy, así que le vaya muy bien. Dale, muchas gracias, les trasladamos el saludo y bueno, muchísimas gracias a vos como siempre, Álvaro, por ser parte de esta casa. Para nada, abrazo fuerte. Que pases bien. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.